Bienvenidos a Sobre la Mesa, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Acompaña a Daniel Valencia de Redacción Regional y a Wendy Monterrosa de Voz Pública a discutir sobre la importancia que le da este gobierno a la agricultura, a su ministerio y sí, sobre lluvias. Escucha el podcast con nuestra jefa de redacción, Jessica Ábalos. Las lluvias de esta semana nos recordaron nuestra vulnerabilidad. Personas fallecieron, hubo daños, hubo inundaciones y todavía no sabemos cuánto se ha perdido en agricultura. Sobre esto último vamos a hablar ahora con Wendy y con Daniel, a quienes les doy la bienvenida. Qué gusto verlos nuevamente a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo los ha tratado la lluvia? Con frío. Con frío, ¿verdad? Complicado, sí. Bueno, empecemos con eso. ¿Cómo evalúan la respuesta que dio el gobierno esta semana ante esta nueva emergencia que tuvimos? Que, como decía al inicio, no nos sorprende que seamos vulnerables porque cada época lluviosa nos recuerda lo vulnerables que somos. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían al gobierno en atención a esta emergencia? Quizás un 6 o 7. Creo que ha faltado información y es parte de esta línea del gobierno, donde da poca información, no se ve una integración o una planificación como lo veíamos antes. No digo que antes era perfecto, pero sí había como una planificación, digamos, un poco más amplia de cuando se daban ese tipo de fenómenos. En este caso, pues, tenés ahora, por ejemplo, esta confusión de la gente, bueno, primero del decreto que se aprobó, ¿verdad?, que se suponía que era sueto, y donde mucha gente no sabía si tenía que ir a trabajar o que no, o para qué tipo de servicios aplicaba eso, algunas empresas, por ejemplo. Y luego teníamos al ministro de Trabajo haciendo una declaración sobre una marca, sobre Cinemark, pero en otros establecimientos no. Entonces no sabes qué tipo de criterios se establecen para poner o aplicar ese tipo de sanciones. Y al final creo que también es falta también de información en general, ¿no?, de un tema que es trascendental conocer y que la gente esté debidamente informada sobre cómo están trabajando las instancias competentes para poder atender este fenómeno. Fue súper ambiguo ese decreto, ¿verdad? Nosotros acá teníamos Era la duda, confuso. Debe ir o no la gente, debe trabajar desde casa, y al final todo se resuelve vía Twitter, porque al presidente no lo hemos visto aparecer al día de ahora ante esta emergencia. Coincido con Wendy en la nota, por supuesto, pero también en las maneras de actuar. Si bien el viejo sistema no era perfecto, tenía muchas cosas por mejorar, pero a partir de la tragedia que ocurrió, se recuerdan los aluviones y el derrumbamiento en la zona de Verapaz, en San Vicente. A partir de ahí el sistema de protección civil descubrió todas las fallas que tenía y las grietas y trabajaron, creo yo, e incluso con discusiones con los partidos políticos de oposición para mejorar desde los departamentos, los sistemas municipales, el tema de reacción, pero sobre todo de prevención ante fenómenos climatológicos y ante desgracias como un terremoto o algo por el estilo, ¿no? Los sistemas de alerta temprana ahora están desactivados. Todo eso desapareció, apareció. O sea, al segundo año de Bukele, si se recuerda, hubo una tormenta. Amanda, la de 2020, que sí, fue muy exacto. similar a esta, en junio, de hecho. A partir de ese momento todos descubrimos que el sistema desapareció, o sea, lo desarticularon. Desde los cambios de los gobernadores departamentales, toda la estructura que te permitía que alguien en una comunidad del cantón más recóndito del país tuviera una señal de alerta con su alcalde y el alcalde con la departamental y luego esto con el sistema y el ejército y todo lo demás. Todo eso descubrimos que dejó de existir, desapareció por completo, lo desarticularon. Mira, y yo quiero que hablemos porque obviamente ha habido pérdidas humanas, pero quisiera que nos centremos un poco en el tema del impacto que lo que ha pasado va a tener en la agricultura, en nuestra mesa, en la alimentación, que ya de por sí traía sus problemas porque tenemos la inflación más alta de Centroamérica desde abril a mayo, pero ya vamos a entrar más en esas cuestiones, pero empecemos con lo más reciente. Campo, que es, digamos, la gremial más grande de agricultores, que ellos dicen aglutinar a 125,000, decía que ellos le recomendaron a los agricultores que se esperaran para sembrar. Y el viceministro de Agricultura, que es la persona que está a cargo del despacho ahora, recomendó que sembraran inmediatamente en mayo. Entonces, esta gente todavía no se ha cuantificado cuánto ha tenido pérdidas en todos esos cultivos. Ya vemos un montón de terrenos anegados. La prensa gráfica publicó, el diario de hoy publicó un montón de imágenes que te impactan porque son terrenos completamente anegados, sobre todo en la zona costera. ¿Quién le debe responder a esta gente cuando la cabeza de la cartera de Agricultura fue la que le dijo, adelante, tenemos las condiciones dadas para que podamos sembrar?
Yo creo que ha sido una gran irresponsabilidad de la persona encargada del Ministerio de Agricultura decirle a la gente que pudieran sembrar en mayo, cuando Campo ya decía y advertía y daba como un panorama de lo que podía pasar, que la gente que podía sembrar, digamos, en la segunda semana de junio, la gente que hizo caso a Campo, no va a tener afectaciones que la que sí le hizo caso al ministerio, que se supone que es el que está vigilando, ¿no? Y el que está al frente de esa situación y el que tiene que alertar con información certera y responsable a un sector de la población que ha estado deprimido durante muchas décadas. O sea, hablemos del agro en El Salvador. Prácticamente los gobiernos, desde los acuerdos de paz para acá, no le han dado atención integral a ese sector que es vital para la economía de El Salvador. Pero lo que estás viendo ahorita en este gobierno es una persona que es completamente incapaz, alguien que no tiene las competencias, que no da información fidedigna y que eso tiene un efecto nocivo y adverso en las decisiones que la gente toma con lo poco que tiene. O sea, por ejemplo, yo me puse a revisar los datos de la cosecha de granos básicos y uno ve con datos del Ministerio de Agricultura, y cualquier persona los puede ir a buscar, no me lo estoy inventando yo. Por ejemplo, en el quinquenio de Bukele, hubo una producción de 22.4 millones. Es 4% menor a la de Sánchez Serén y 6% menor a la de Mauricio Funes. Eso te dice mucho, por ejemplo, sobre las apuestas, que no haya una apuesta clara y definida para poder revitalizar o atender un sector de la población que está completamente deprimido. Estamos importando, la mayoría de granos Totalmente. Los estamos importando. Y ya yo que traía de hecho esa pregunta, vos te has adelantado a esto, que cómo lo hacían los gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque hay que ver si este abandono al agro viene de este gobierno o es heredado, es histórico. Y escuché una declaración del director de campo que voy a traer más adelante. Pero antes de pasar a eso, quiero que hablemos del perfil de la persona que está a cargo de una cartera tan importante y que debería de ser vital para este país, sobre todo por todas las crisis a las que nos estamos enfrentando. El viceministro de Agricultura, Daniel, es un diseñador gráfico. Y ojo, que no es que no tengamos algo contra los diseñadores o contra los informáticos, porque acaban de nombrar a una persona informática en el Ministerio de Cultura, pero ¿qué crees vos o cree qué perfil debería de reunir la persona que va a estar al cargo de estas decisiones y la que le va a decir a todos los agricultores, por aquí vámonos? Porque al final, ¿qué sabemos de Oscar Domínguez, que es la persona que está tomando decisiones ahora? Que es diseñador gráfico y que además es una persona de confianza del presidente porque fue uno de los implicados en el caso del Troll Center, de la prensa gráfica. ¿Qué nos dice el perfil del viceministro sobre el papel que puede estar desempeñando? Yo iba a hacer la broma cuando Wendy mencionó la persona que está tomando las decisiones de incapaz, y iba a preguntar cuál de todos los que han pasado en agricultura. Sí, porque han sido 5. Han sido 5 en el primer gobierno, el legítimo de Bukele, en el legal de Bukele fueron 5 y ahora estamos como en acefalía, ¿no? Ahora no hay ministro. Yo creo que eso demuestra un poco el nivel de importancia que le ponen. Es decir, si revisáramos todos los perfiles, se nota que son gente de confianza de Bukele, empezando por Pablo Alníquer, ¿no? Que es de su círculo íntimo, pariente del presidente de CEPA, miembro del grupo de amigos íntimos de Bukele, que estuvo ahí 2 años hasta que tuvo que salir corriendo en medio de investigaciones por corrupción de las ICIES, por las compras y suministros de alimentos durante la pandemia, ¿no? Luego vino una serie de nuevos funcionarios que también vos te quedabas como... Que ni el nombre recordamos porque pasaron desapercibidos. Sí, pasaron desapercibidos y todos con la promesa, que ha sido una promesa histórica, ¿no? De que vamos a reactivar el agro, etcétera, etcétera. Pero en realidad las apuestas, ¿cuáles han sido? O sea, yo desconozco, honestamente desconozco cuál ha sido la gran apuesta de este gobierno para el agro. Cuando hay que hacer un paréntesis, ¿no? La pandemia sin duda alguna fue un golpe fuerte, pero en ese mismo periodo yo recuerdo a los sectores agricultores, a los sectores reclamándole al Estado, ¿por qué no nos vuelven a ver a nosotros para suministrar los insumos que se necesitan para las canastas y todo lo demás? Pero ni en eso había una apuesta. Yo creo que ahora sea este muchacho que estuvo implicado en el caso del Troll Center quien toma las decisiones, porque no hay cabeza en el ministerio, te demuestra que no hay compromiso y que a quienes pongan ahí será alguien, de nuevo, como lo hemos hablado en otros programas, gente que dirá sí, hago a las órdenes que vengan desde Casa Presidencial con intereses que serán de grupos llegados a Bukele, ¿no? ¿Qué perfil debería haber ahí? Yo creo que como mínimo debería ser alguien que ha estado involucrado en el sector, como mínimo, creo yo.
Que conoce perfectamente alguna de las ramas del sector o que ha participado en alguna gremial como mínimo, con una experiencia técnica, pero que lleguemos a estas alturas después de 5 años sin cabeza y tomando estas decisiones de que hey, vayan a sembrar y se viene el aluvión. Te demuestra, creo yo, la importancia que le dan. Y yo creo que por eso los periodistas insistimos tanto en cuando decimos y fregamos, molestamos, cuando decimos queremos ver el currículum, queremos ver quién es el funcionario, porque queremos que nos expliquen técnicamente por qué esa persona que ponen en un cargo está apta. Porque vaya, el hecho de que no se ha graduado en una disciplina no te inhibe que tengas experiencia o conocimiento en algo. Hay gente que es antropóloga y ejerce como periodista, politólogos que ejerce como periodista, y así se cruzan un montón de disciplinas. Pero sí es necesario que si una persona, por mucho que se haya graduado de ingeniero en sistemas, demuestre con su currículum por qué es una persona capacitada para el cargo y no solo es una cuestión de amiguismo o de cuello, ¿verdad? Como históricamente se han hecho muchas cosas en este país. O de verlo como un negocio, porque ese es otro punto importante. Por ejemplo, con Alíquer estaba ahí y los beneficiados de las grandes contrataciones del Estado de repente eran gente del mismo círculo ha llegado a Bukele. Nos recordamos el caso de Coquizabla, por ejemplo. Fue de los primeros destapados por Salud con Lupa y Cecibel Romero. Entonces te quedas preguntando, ¿cuál es la apuesta? Probablemente la apuesta sea esa, hacer negocios para grupos de interés que estén metidos en el juego con Bukele, ¿no? Ya ni siquiera es político, sino que basado más en los intereses propios que tenga el presidente o su círculo cercano, ¿no? Ahora hablemos de esto, del tema de la deuda histórica con este sector. La misma gente de campo decían que llevan 5 gobiernos, ya este es el 5º gobierno al que le proponen crear una política nacional agropecuaria. O sea, estamos hablando que lo vienen haciendo desde los gobiernos de Arena. Porque, bueno, si contamos que este es el 5º, o no sé si se refieren al 5º como el anterior de Bukele, pero aún así estamos hablando de que esta gente viene haciendo un llamado de auxilio desde hace 20, 25 años. ¿Ustedes creen que, vos ya decías un poco, que vos crees que sí es un abandono histórico? Claro. ¿Vos creerías que esto viene desde años atrás o que realmente hubo algún intento de algún gobierno de darle la importancia a este sector? Yo coincido que es un abandono histórico y que las apuestas, por ejemplo, en las del Frente, yo recuerdo las apuestas que mirábamos y que eran las más sonadas porque las propagandeaban bien, eran aquellas relacionadas con la política o con las apuestas de ALBA. Uh-huh. Una vez desarticulado ALBA, eso se cayó, con lo cual te demuestra que no era una apuesta de Estado-Nación, era una apuesta de interés de grupo que querían potenciar diversas áreas a través de los compromisos que tuvieran con ALBA Petróleos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, históricamente el agro ha sido el sector agricultor ha sido de los sectores que más demandan ausencia de Estado y falta de apoyo del Estado histórico. Y eso es de Arena, del Frente y ahora de Bukele. Pero además vos ves en esta gestión que no solamente hay un abandono, sino que se están haciendo cosas para afectar directamente a este sector. Por ejemplo, esa tarjeta de $75 que anunció el Ministerio de Agricultura, digamos, en lugar de la entrega de estos paquetes. Nosotros, por ejemplo, hicimos el ejercicio de preguntar en varios agroservicios, en San Salvador, en Santa Tecla, creo que fueron 8. Y esta tarjeta no alcanza a cubrir los 4 insumos que ya se le daban a los pequeños productores, que oscilaba entre $125 y $146. Digamos, eso más o menos es lo que costaba. Entonces, vos decís, le estás dando a la gente un beneficio, porque al final se vendió como que era un beneficio, vino el viceministro y dijo que esto iba a ayudar a la seguridad alimentaria de la población, cuando evidentemente no es así. Nosotros hicimos un fact-checking de eso, por cierto, y te das cuenta de que no solamente están queriéndole vender a la gente algo que no es cierto, sino que también están quitándole y reduciendo un beneficio de una población que lo necesita tanto en este país. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Y se reducen las posibilidades de controles, porque yo recuerdo aquí en Factum publicamos hace rato que cuando entregaban los granos, los sacos, que todavía era más fácil rastrear porque podías ir a ver las entregas, vimos que las estaban entregando en sede de Nuevas Ideas, ni tan siquiera era que lo entregaba el ministerio en su sede, sino que lo entregaban en una filial de Nuevas Ideas. En Suchitoto, recuerdo que fue ese caso porque yo lo fui a reportear. Y ahora, ¿cómo verificás vos como periodista o la gente como ciudadanía hacia quién está llegando? Si es realmente el agricultor que necesita esa tarjeta quien lo está recibiendo, o se convierte en un instrumento más de clientelismo, ¿verdad? Claro. Que al final estas cosas son bien vulnerables a que pase. Y fíjense que otra cosa de la que quisiera que habláramos es del impacto que va a tener todo esto. Bueno, estamos viendo inundaciones por lluvias, pérdidas por lluvias.
y ya veníamos viendo incremento en el precio de los alimentos. Ustedes han publicado bastante en Voz Pública sobre este tema. Esta semana que pasó publicaron un podcast que, si no lo han escuchado, se llama Comer huevos es un lujo para los García, donde se aborda precisamente este tema. Un huevo ahora te está costando 30 centavos. Claro. Y a mí me impactó porque lo último que habíamos hablado, no sé si fue en esta mesa, pero lo último que habíamos hablado fue el estudio de la Gavidia, que decía cada vez la gente come menos carne. Pero ahora que vengas y digas, no solo es que la gente está comiendo menos carne, la gente está comiendo hasta menos huevos, que se supone que es la proteína que le iba quedando a la gente en la zona rural. Uh-huh. ¿Qué han encontrado ustedes, Wendy, que han estado haciendo este tipo de reporteo y identificando que el hambre cada vez es peor en la zona rural? Mira, es una situación bien preocupante porque nos tocó ir, por ejemplo, a varias zonas de Tacuba, que es uno de los municipios más pobres del país, hablar con la gente, aquí donde te das cuenta esa realidad que contrasta con toda la propaganda y todo lo que se está diciendo de parte del gobierno. Cuando hablas con las personas, madres jefas de hogar, que tienen 8 o 9 hijos y te dicen, yo tengo meses de no comerme un huevo y la carne ni me la menciones, que ni siquiera la conozco. Eso te dice mucho sobre la situación deplorable que están viviendo muchas familias, que además son familias que también son beneficiarias de programas sociales que están enmarcados dentro de la Ley de Protección Social, que fue aprobada en el 2016, si no me equivoco. Pero esta es una obligación prácticamente que tienen los gobiernos, más allá del gobierno de turno, que entreguen estos programas sociales. Hay personas, por ejemplo, de estos municipios más pobres del país, que tienen hasta un año de retraso, donde el gobierno no les ha entregado $50 y $15 que las mamás tienen derecho a este programa social por llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, estamos hablando de montos tan pequeños, ¿verdad? Cuando el gobierno está haciendo gastos superfluos en otras cosas, cuando ves que está gastando en cualquier otra cosa y la gente que está muriéndose de hambre, que realmente lo necesita, ni siquiera está recibiendo este beneficio. Y en el tema ese de la inseguridad alimentaria, por ejemplo, nosotros destacamos mucho un informe de Oxfam que conocimos, que se hizo del año pasado, donde muestra, lo que te hace es como una especie de, digamos, de película un poco más completa de El Salvador, Guatemala y Honduras, de toda la parte del corredor seco, y cómo impactó, por ejemplo, la sequía, el fenómeno del Niño, donde te decía que el año pasado 3.7 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria. Y cuando van a ver qué es lo que están haciendo los gobiernos para poder beneficiar a esta gente, la cobertura es del 15%, y cuando se ponen a ver un poco más a profundidad de, por ejemplo, la ayuda de los estados hacia estas personas, quiere decir que el 80% de esta ayuda que los estados dio fue a gente que no lo necesitaba. O sea, ahí te dice muchísimo sobre la falta de competencia, por ejemplo, para poder focalizar estos programas y estas ayudas a quienes realmente lo necesitan. Entonces, es bien preocupante porque vos tenés al discurso del presidente Bukele donde habla de milagros para poder solucionar la parte económica y mucha gente muriéndose de hambre. Me impactó un montón. Sopa de chipilín. Sopa de mora es lo que esta hierro, gente, exactamente, hierro, claro. Ellos cultivan mucho sopa de chipilín o de mora y la mezclan cuando hay arroz con arroz, ¿verdad? Que obviamente lo tienen que comprar, pero generalmente es eso y tortillas y ya está. Y estamos hablando de que ya estamos ante una crisis alimentaria, sobre todo en la zona rural. El año pasado tuvimos 55,000 nuevas personas que entraron al umbral de pobreza. ¿Y qué nos depara o cómo crees que va a impactar, Daniel, ahora el hecho de que no solo tenemos, bueno, ya hay una previsión de que va a haber menos producción de granos, que esta misma la hacen los agricultores, sino también el hecho de que tenemos encima una crisis climática? O sea, apenas es junio y está lloviendo a cántaros y se falta agosto, septiembre, que siempre es el mes más lluvioso. O sea, ¿cómo crees que estamos preparados o no para afrontar esta crisis que se nos viene? Mira, yo creo que al final de cuentas es un círculo vicioso en donde queda claro que la apuesta del gobierno no es hacia los más vulnerables, ¿no? Lo que comenta Wendy. O sea, al final de cuentas que haya una mala estrategia y la inexistencia de un plan para la agricultura impacta sobre todo en los pequeños agricultores, impacta sobre todo en el consumo de los más vulnerables en el país. Claro. Es decir, si todo lo importás, eventualmente ese precio se va a elevar y lo hemos visto desde 2021 para acá, el precio de la canasta básica se disparó, ¿no? Eso, por un lado, eso te habla de ausencia de Estado y de falta de plan, y por el otro es de desatención y de falta de interés.
porque si ni siquiera te preocupas en lo más básico que debería ser un ministro o un ministerio de Agricultura para atajar esas consecuencias o para atajar y regular mejor la apuesta hacia el sector, por el otro lado ves que al Estado también le importa iba a decir pepino, voy a decir mejor un carajo, ¿no? Un pepino porque estaría muy caro. Sí. No queda bien ahora. Le importa, un whisky te cuesta $1 en el mercado ahora. Increíble, sí. Imagínate. Le importa nada el medio ambiente a este gobierno, ¿no? Y todas las políticas que hace son para afectar los ecosistemas, es decir, si ni siquiera firma el acuerdo de Escazú, te queda muy claro que no hay apuesta en ese sentido. Y un paréntesis, ahorita que las estaba escuchando, sí creo que habría que revisar muy bien realmente hacia dónde hay apuestas en el sector agroindustrial, porque en ese sentido sí creo que este gobierno no se sale del renglón que han tomado los gobiernos anteriores. Es decir, en El Salvador hay una gran agroindustria que se llama el sector azucarero, ¿no? Y es de los más potentes, de los más importantes, de los más influyentes. Hacia ese sector siempre ha habido apuestas políticas, privilegios, exenciones y todo tipo de regulaciones que van desde la seguridad, con acuerdo de la policía para el tema de la policía rural. No es que en realidad la policía andaba queriendo exterminar pandilleros, era exigencias del sector para que resguardaran a los trabajadores de las fincas, de las zonas de los cañanes. Y así otro tipo de políticas. Pero ahora este gobierno, con el tema del agua, por ejemplo, la apuesta principal hacia donde enrumba los permisos de agua, los permisos de extracción de esta entidad que crearon nueva para ver el tema del agua, todo va a favor de esas grandes industrias y en detrimento de las pequeñas poblaciones que son cooperativas, que son comunidades organizadas, que eventualmente vienen siendo esos pequeños productores que ahora mismo reclaman falta de atención. Es decir, ves ausencia de Estado y ahí no es ausencia, es desidia, ¿no? Y compromisos hacia grandes sectores, pero no hacia los sectores vulnerables que al final de cuentas impactan en esto, ¿no? En hambre de los más vulnerables. Mira, y lo que han dicho hasta ahora, lo que ha dicho hasta ahora el gobierno es que se enfocó en seguridad y que primero estaba solucionando ese problema y que entonces ahora con el anuncio del 1 de junio va a entrar a solucionar estos otros. Habría que ver si realmente es una declaración para salir al paso o si hay un plan estratégico, porque nosotros no tuvimos plan quinquenal en el gobierno pasado. Parece, ahora no tenemos ni tan siquiera ministros, tenemos que ir adivinando en Twitter a quién van a designar o si la gente sigue, porque van apareciendo en conferencias algunos funcionarios y uno asume que siguen. Entonces se va viendo como esto que tanto les caracteriza, que es la improvisación. Habría que ver si en este tema, que es tan grave y que ya lo demostró la crisis climática, que ya estamos en una crisis alimentaria, si realmente tienen el plan de hacer un plan o si simplemente van a seguir gobernando como lo hacen en los demás temas, a la pura improvisación o a los designios de la familia Bukele. Porque hay un dato que a mí sí me llama un montón la atención y es los fondos destinados del gobierno anterior para monitorear los efectos del cambio climático se fueron recortando. Entonces eso te da una gran alerta de qué es lo que le importa a este gobierno. O sea, si lo primero que hacen es recortar en este rubro que es tan importante, en una situación tan complicada como la que tenemos, ¿qué nos depara, verdad? ¿Qué le puede esperar a un país que siempre solo está apagando fuegos y nunca está buscando prevenir las desgracias? Quiero hacer una pausa para leer unos comentarios que nos llegaron del programa anterior donde hablamos de los activistas y toda la información que han filtrado en redes sociales sobre todo, y quiero también enviar unos saludos a nuestros nuevos suscriptores. Empiezo con Marino Acevedo, dice: si el objetivo es para denunciar las malas prácticas de personas de mala reputación, está bien que se extraiga la información, ya que no hay manera de obtenerla por las leyes que impiden tener acceso a información, ni aún los mismos buenos periodistas tienen acceso a la verdad. Era porque acá planteábamos que qué tan válido es que se esté extrayendo información de los dominios públicos del gobierno. De ahí nos decía Kazuto Rasim, lo leo porque nos pidió que la saludáramos o le saludáramos. Lo que están haciendo estos activistas son prácticas de internet. El doxeo es algo común para amedrentar dentro de las redes sociales e internet. Mándenme un saludo, please. Por eso lo mando. De ahí Joaquín Palacios Zaval, provocando anarquía debido al mal gobierno que tenemos. Ese es el propósito que asumo. Fernando Fernández dijo: el secretismo con lo que se mueve todo el accionar del régimen inconstitucional producirá tarde o temprano estas filtraciones muy cuestionables.
Y Mario Herrera, felicitaciones por su excelente trabajo periodístico, muy buen análisis de la actualidad sociopolítica y económica de El Salvador. Sigan adelante con su tremenda labor. Gracias, Mario. Y bueno, a ustedes siempre les dejan saludos, es la dupla elegante de Sobre la Mesa. Bueno, y como el programa pasado tuvimos un cierre demasiado dramático, hoy vamos a tratar de que sea un aterrizaje más suave. Así que quiero un poco ya para ir finalizando, que cerremos con una recomendación que siempre les pido. Ahora esta vez queremos que nos recomienden o le recomienden a nuestras audiencias una película que les guste mucho y que cuenten por qué. Así que, bueno, no se vale Intensamente 2 porque la gente seguramente no la ha ido a ver. Y una viejita también se vale. No, viejita se vale de todas las épocas. ¿Dani? ¿Tiene que ser histórica o reciente? No, la que te guste, una que te guste. La que más te guste. No la que más, pero si te gusta una. Híjole. Mira, yo soy bien fan de Karate Kid, pero bueno, esa es de los 80, 83, creo que 84. Pero recientemente vi una de John Wick que no había visto, y por si les gusta la acción y todo, yo creo que es entretenida. Entonces, esa les podría recomendar. Yo iba a recomendarles Godzilla -1, pero como dijiste que puede ser histórica, mejor les recomiendo Il Postino, una película italiana, vean, muy buena. Va. Muy buena. Mira, y como siempre hay minutos de silencio cuando les pido recomendaciones, la gente debe pensar que no nos divertimos los periodistas. Bueno, yo quiero recomendar una que vi hace poco que se llama Me Quedo Contigo, que es sobre migración, aborda la temática de migración. Yo bien profunda, ustedes así como Karate Kid y yo de poser. No, esta me gustó mucho porque aborda el tema de la migración, este tema emocional de cuando la gente migra, se va, y lo que deja en el territorio dejado y cómo le cuesta desprenderse y esa impotencia terrible de no poder volver. Me gustó un montón porque está trabajada de una manera bien interesante, que parece que en la primera mitad están viendo una película y en la segunda mitad un documental, así que si pueden, véanla. Y también voy a hacer publicidad a nuestro contenido porque el tema del que estamos hablando ahora justo me lleva a este especial que publicamos en Factum, que se llama Región Evaporada, que lo publicamos el año pasado, y ahí donde Xochitl Chávez viajó por Honduras, Guatemala y en varios municipios del corredor seco de acá de El Salvador, y habló con la gente que está sembrando, con la gente que está haciendo milagros. En aquel momento, cuando Xochitl reportó esto, era porque no llovía, y ahora tenés todo lo contrario. O sea, está lloviendo y se le está inundando a la gente. Entonces, si quieren ver un poco cómo se las ingenia la gente, son más historias de supervivencia y de resistencia, que creo que es bien inspirador en estos tiempos en los que a veces uno se bajonea porque decís, bueno, ¿y qué nos queda si tenés un gobierno que no te resuelve los problemas, tenés una crisis climática, parecería que todo está podrido, ¿verdad? Pero esta gente te da como inspiración de cómo van saliendo el día a día. Y bueno, ya ven que estoy terminando un poco bien positiva. Mira, me animaste por otra recomendación, fíjate, solo porque mencionaste las lluvias, y saludos para Almen Mengíbar, que yo sé que nos ve. Solo porque estamos en lluvia, El mismo amor, la misma lluvia, una película argentina muy buena también. Vaya, hoy voy a tomarme la tarde libre y la voy a ver. Vaya, entonces miren, sin cerrar tan dramáticos como habíamos dicho, solo ¿qué es lo mínimo, el mínimo deseable o que tendría que hacer este gobierno para atender esta crisis, para atender los problemas urgentes e inmediatos de un sector tan golpeado como el agro? ¿Qué creen que es lo más inmediato o lo mínimo que debería de hacer? Yo creo que lo primero que tiene que hacer este gobierno es poner como prioridad a la gente que más lo necesita. Y es algo que no hemos visto en la gestión pasada. A mí me hace mucho ruido cuando el presidente dice, ya resolvimos el problema de seguridad y en este quinquenio que viene, ilegal por cierto, vamos a resolver el problema de economía. Pero es que un presidente se elige para que resuelva los principales problemas del país. No puedes resolver un problema en cada quinquenio. ¿Qué? ¿Vamos a pasar 20 años? Ya ni vamos a estar vivos para verlo. Porque tenemos varios problemas. Lo pidió entre líneas. Ya lo claro, hicieron una vez. O sea, pero tenemos un montón de problemas en este país, o sea, el tema de derechos humanos, por ejemplo, y otros. Yo creo que la apuesta clara debe ser primero la gente que más lo necesita, es la que debería de estar en primera línea de todas las acciones y medidas de este gobierno a través de un plan definido. No podemos seguir en una gestión o esperando que esta gestión que esté improvisando resuelva los principales problemas de la gente, porque no lo va a resolver si no tiene medidas claras, integrales y definidas para poderlas ayudar. Que ponga a alguien competente en la cartera y que luego transparente el plan. Porque si no
O sea, corremos como muchos temas trascendentales de este país bajo la batuta de a saber quién que le dice algo en el oído a Bukele y Bukele dice esto es. Porque yo no me imagino a Bukele pensando en un plan de agricultura, pues no me imagino ni a su hermano Karim, no me lo imagino a ellos cuadrándose la noche en la cabeza, puchica, ¿cuál va a ser la mejor estrategia para reactivar el agro? No, pero que transparenten las cosas. Es decir, si hay un sector que pide audiencia, que pide, hey, conversemos para ver cómo llegamos a un mejor puerto, para desenmarañar esta problemática, como pasó con el tema de salud, como pasa con muchos temas, pero lo que pasa es que a saber quién le dice qué a Bukele o al círculo Bukele al oído y dicen, este es el camino, porque no lo transparentan. Entonces creo que poner a alguien competente, tener un plan y transparentarlo. Bien fácil está, o sea, se oye bien fácil y realmente escuchar, ¿verdad? Yo creo que el diálogo, claro. Cuánta gente ves tanta gremial hablando, yo creo que el agro es una de las gremiales que no se ha quedado callada y que ha seguido dando opiniones técnicas, a ver cuánto tiempo más se lo permiten, así que yo también me iría por esa, creo que esa puede ser una buena fórmula. Así que gracias nuevamente a ambos por su participación, nos vemos en 2 semanas y a ustedes nuevamente gracias por habernos acompañado, suscríbanse, déjenos siempre sus comentarios porque siempre los leemos. Algunos los respondo, algunos los presentaremos en el siguiente programa y nos vemos en el siguiente Sobre la Mesa. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o a nuestros canales de podcast para no perderte ningún episodio de Sobre la Mesa. Hasta el próximo sábado.